¿Qué tal andan con la estudiada? Buenos días, nadie contesta, ¿están dormidos? Buenos días, Inge. No sé si tienen alguna consulta sobre lo que hicimos ayer. Cuando estamos hablando de circuitos, podemos hablar de circuitos de orden 2, que hay, digamos, que un par de circuitos que son estándar, el circuito de RLC serie y el circuito de RLC paralelo, ¿verdad? Más o menos, está bueno. Entonces, podemos tener un circuito RLC serie sin fuente, también un circuito RLC serie con fuente, también uno RLC paralelo sin fuente y uno RLC paralelo con fuente. Cuando uno plantea los circuitos, uno tiene que ver el tipo de ecuaciones que le van a quedar. Imagínense que tenemos un circuito RLC sin fuente. Y nosotros sabemos que ese circuito, al no tener una fuente, va a depender de las condiciones iniciales de los elementos inductivo y capacitivo. Vamos a asumir que tenemos ya las condiciones iniciales. Esto es el voltaje de cero del capacitor y la corriente de cero del inductor. ¿Verdad? Entonces, nosotros lo podemos considerar en esa forma. Ahora, al tener el circuito aquí en serie, ¿qué cosa trabajarían ustedes? ¿Cómo lo trabajarían? Recuerden que tenemos dos valores que podemos encontrar. La corriente del inductor y el voltaje del capacitor, que son, digamos, lo que nos interesan para plantear cualquier etapa del circuito. Entonces, ¿ustedes cómo lo trabajarían? Con una malla. Es una forma de trabajarlo, ¿verdad? Con una malla. Al tener una malla, estoy sumando. Digamos que aquí la voy a llamar a esta I. Entonces, estoy sumando los tres voltajes. Significa que voltaje del resistor más voltaje del inductor más voltaje del capacitor es igual a cero. Por supuesto, llamé a esa corriente I. Entonces, puedo representar los tres voltajes en base a esa corriente I, ¿verdad? El voltaje del resistor sería R por I. Sabemos que es una I de T, ¿verdad? O sea, ni siquiera es necesario que le ponga ahí que es de T, porque eso ya lo sabemos. Sí, permítame, muchachos. Entonces, le voy a poner aquí R por I más. ¿Cómo se calcula? Entonces, aquí tienen que recordar nuevamente las fórmulas. ¿Cómo se calcula el voltaje de un inductor? El voltaje de un inductor es L por la diferencial del inductor con respecto al tiempo. La diferencial de la corriente del inductor. Pongo I porque al estar en circuito en serie, es la misma corriente para todo, ¿verdad? Más el voltaje de un capacitor, o sea, 1 sobre C integral de I por diferencial de tiempo. Miren, como no tengo ninguna señal de entrada, sumo los tres voltajes
y esto es igual a 0. ¿Están conscientes de eso, muchachos? Ahora, por supuesto, ahí está de menos infinito a t. Sabemos que el integral de menos infinito a 0 es el voltaje de 0, la condición inicial. Sabemos que aquí tenemos condición inicial, que por eso me va a funcionar el circuito. Ahora, tengo ahí ese circuito. Ya con esto, miren, prácticamente tengo mi ecuación de orden 2. Si yo derivo todo lo que yo tengo ahí, en base a la corriente, me va a quedar R por la diferencial de la corriente con respecto al tiempo, más L por la diferencial segunda de la corriente con respecto al tiempo, más 1 sobre C por I. Y aquí tienen ustedes, miren, una ecuación diferencial de orden 2, que es la que nosotros vamos a trabajar. Una vez que tengo la ecuación, yo puedo representarla y decir que es la diferencial de la corriente al cuadrado con respecto al tiempo. Perdón. La segunda, les recuerdo siempre que estos son funciones de t, ¿verdad? Más R sobre L, la primera derivada de la corriente con respecto al tiempo, más 1 sobre LC aquí tengo una ecuación de orden 2, muchachos. Ahora, recuérdenme qué se hace cuando ustedes tienen una ecuación diferencial de orden 2. ¿Cómo resuelven ese tipo de ecuaciones? Ajá, muchachos, alguien que me lo comente. ¿Cómo resuelven ustedes ecuaciones de segundo orden? Bueno, muchachos, y es que andan, que nadie quiere contestar hoy. Con una reducción de orden, Inge. Casi no le escuché, Carlos. Con una reducción de orden. Sí. Con una reducción de orden. ¿Cómo harían eso? Miren, cuando uno tiene, hay varias formas de resolverlo, ¿verdad? A término de meterme en un tema que no compete a circuitos, les voy a dar una idea. Cuando uno tiene esto, uno puede utilizar un sustituto como operador de la derivada. Por supuesto, con eso nosotros solo vamos a resolver la ecuación homogénea. Al utilizar el operador de la derivada, vamos a asumir
que las condiciones iniciales para ese tipo de solución son igual a 0. Aunque sabemos que las condiciones iniciales no son 0. Eso es solo para ver la forma del sistema, ¿verdad? Entonces, si yo tengo esto aquí, yo puedo decir, fíjense, utilizando el operador, que por eso es que utilizamos la transformada de Laplace, que me queda S al cuadrado, digamos una I de S, por S al cuadrado en vez de la segunda derivada, más L sobre LS en vez de la primera derivada, más 1 sobre LC. En este caso, estamos pasando el operador de la derivada a una función polinómica. Una vez que tenemos esto, entonces nosotros encontramos las raíces de este polinomio. Miren, esto que está aquí. De esa forma, nosotros vamos a obtener más o menos el tipo de la respuesta, no necesariamente la respuesta. Vamos a ver la forma. Si yo tengo esto que está aquí, entonces diría que me va a dar como resultado dos raíces, ¿verdad? Menos b, o sea, menos r sobre l, más menos raíz de b cuadrado, que es r sobre l al cuadrado, menos 4ac, o sea, menos 4 sobre lc. Todo esto dividido sobre 2, miren. Eso, muchachos, es la forma del operador auxiliar, ¿verdad? Siempre que ustedes tienen una ecuación de orden 2, pueden trabajarla de esta forma. Ahora, esto significa que voy a tener dos respuestas. Al ser un sistema de orden 2, tengo que tener dos respuestas. Una va a ser S1 igual a menos R sobre L más raíz de R sobre L al cuadrado menos 4 sobre LC sobre 2. Y la otra va a ser S2 es igual a menos R sobre L menos raíz de R sobre L al cuadrado menos 4 sobre LC sobre 2. El tipo de respuestas que yo voy a tener van a depender de esa forma. Porque recuerden, tengo dos polinomios. Uno va a tener dos respuestas. Una va a tener una parte real y van a tener una parte imaginaria conjugada compleja. Perdón, en caso de ser J. Aquí van a tener diferentes raíces. Ahora, muchachos, nosotros podemos llamar, digamos, de diferentes formas a esto, pero vamos a tener esas dos raíces. Dependiendo del valor de esas dos raíces, así vamos a saber qué tipo de respuesta van a tener. Y aquí entonces tenemos que evaluar sobre todo la función que está adentro de la raíz. Vamos a ver. Espérense, muchachos. Ahora, otra consulta, muchachos. ¿Ustedes recuerdan que así se solucionan este tipo de ecuaciones diferenciales? Porque esto lo tienen que recordar. Les estoy dando una explicación rápida, pero realmente esto no es de circuitos, ¿verdad? Esto ustedes lo tienen que saber. Solo díganme si recuerdan o por lo menos tienen que practicar. Entonces, yo puedo dividir esto en
en dos valores, ¿verdad? Uno, que normalmente le damos, vamos a llamarlo A, aquí lo voy a llamar A, yo, en los libros tiene otro nombre. Una constante A que va a ser igual a R sobre 2L, que es, miren, que es este factor R sobre L sobre 2 y un valor W sub 0 que es igual a 1 sobre raíz de LC. Si yo hago eso, entonces, en esta ecuación diferencial de orden 2, que es de un circuito RLC serie, entonces las posibles raíces, muchachos, me van a quedar así, ¿ven? Ese 1 es igual a ese valor que veame A más raíz de A cuadrado menos W sub 0 al cuadrado. A ver, perdón, menos A. Y el otro, S2, va a ser igual a menos A menos raíz de A cuadrado menos W sub 0 al cuadrado. Tomando en consideración que A es R sobre 2L y que W sub 0 es 1 sobre raíz de LC. Eso significa que voy a estar condicionado por lo que está dentro de la raíz. Ya sabemos cómo queda ahí. Estoy condicionado por lo que está dentro de la raíz, les decía. Hay tres posibles respuestas dependiendo de la diferencia A al cuadrado menos W sub 0 al cuadrado. Miren. Si A cuadrado menos W sub 0 al cuadrado, que digamos que es la A1, es mayor que 0, eso significa que A cuadrado es mayor que W sub 0 al cuadrado. Si ese es el caso, muchachos, entonces la raíz me va a dar un número real positivo. Lo que significa que aquí voy a tener dos respuestas reales y diferentes. Al tener dos respuestas reales y diferentes, la solución de esta ecuación diferencial van a ser una I de t, en este caso, va a ser igual a una constante K1E a la menos S1T más K2E a la menos S2T. Eso en el caso que A cuadrado sea mayor que W sub 0 al cuadrado, porque el resultado de esa raíz son raíces reales y diferentes. Ahora, tenemos el segundo caso. En el segundo caso, A cuadrado menos W sub 0 al cuadrado es igual a 0. En ese caso significa que al ser esto igual a 0, mis dos raíces van a ser iguales. Significa que A al cuadrado va a ser igual a W sub 0 al cuadrado. O sea que S1 va a ser igual a menos A y S2 va a ser igual a menos A. Ambas raíces van a ser reales y van a ser iguales. Si yo tengo la solución de una ecuación integro-diferencial, bueno, en este caso una ecuación diferencial de orden 2, en los cuales
la solución me da dos raíces reales e iguales, significa que I de t va a ser igual a una K3E a la menos AT, miren, más una K4TE a la menos AT. Al caso 1 se le conoce como caso sobreamortiguado. Al caso 2 se le conoce como el caso críticamente amortiguado. Ahora, tenemos el caso 3. Vamos a bajar un poquito aquí, no sé, ahí está. El caso 3, muchachos, es el caso en el cual A cuadrado es menor que W sub 0 al cuadrado. Vamos a poner aquí. A cuadrado menos W sub 0 al cuadrado es menor que 0. O sea, que A cuadrado es menor que W sub 0 al cuadrado. Recuerden en todo caso que A es R sobre 2L y que W sub 0 es 1 sobre raíz de LC. Entonces las comparaciones que estamos haciendo de A cuadrado menos W sub 0 cuadrado es R al cuadrado sobre 4 L al cuadrado menos 1 sobre LC. Entonces, ya sea que esto sea mayor que 0, igual a 0 o menor que 0, las comparaciones son entre los elementos del circuito: resistencia, inductancia y capacitancia. Es el valor de los elementos. Ahora, muchachos, estaban viendo el tercer caso. En el tercer caso, que se conoce como caso subamortiguado, permítame, muchachos. Perdón, estamos de vuelta, muchachos. Ya miramos en caso de que se den así. Me voy a concentrar un poquito más en esta para recordarles cómo se trabaja, porque tengo que copiar un poquito más. Entonces les decía, en el caso 3 vamos a tener que A cuadrado menos W sub 0 al cuadrado es menor que 0. Eso significa que A cuadrado es menor que W sub 0 al cuadrado. Si nosotros miramos las raíces, aquí están S1 y 2, miren, significa que esto es menor que esto. Por lo tanto, la raíz 1 y 2 va a ser igual a menos A más menos raíz, y puedo sacarle el negativo de W sub 0 al cuadrado menos A cuadrado. Lo pongo ahora de esa forma porque yo ya sé que la raíz me va a quedar negativa porque este es menor que este. Al hacerlo de esa forma, yo lo puedo representar como menos A más menos J, o sea, raíz de menos 1 por raíz
de W sub 0 al cuadrado menos A cuadrado. A este valor, W sub 0, raíz de W sub 0 al cuadrado menos A cuadrado, se le suele llamar frecuencia amortiguada. Entonces, yo podría representar ese 1 y 2, que son las dos raíces, como menos A más menos J, y darle al valor de la frecuencia amortiguada. Normalmente, uno la llama WD. Así. Donde WD, que es la frecuencia amortiguada, es igual a raíz de W sub 0 al cuadrado menos A cuadrado. Como les digo, esto ustedes lo vieron en ecuaciones diferenciales, cómo resolver problemas de este tipo. Aquí les estamos dando nombre para la aplicación en circuitos. Ahora, si yo tengo polos conjugados complejos, entonces la respuesta varía. Recuerden, si son raíces reales y diferentes, son exponenciales sumadas. Si son raíces reales iguales, una es exponencial y la otra es la misma exponencial multiplicada por t. Si son conjugadas complejas, entonces, muchachos, aplicando la fórmula de Euler, me va a quedar que la solución para I de t va a ser igual a E a la menos AT por una constante B1 coseno de W de t. Bueno, da lo mismo el orden. Más una constante B2 seno de W de t. Esta va a ser la forma de la respuesta. Entonces, para cada caso, muchachos, para cada caso, nosotros tenemos que ver el tipo de respuesta que puede dar. Recuerden que en este caso no tengo una fuente de entrada. Dependo de las condiciones iniciales. Ahora bien, muchachos, para encontrar las constantes en cada uno de los casos, necesitamos las condiciones iniciales y la derivada como condición inicial. Para eso tenemos que desarrollar el circuito, ¿verdad? No sé si tienen alguna consulta hasta aquí, muchachos. O sea que tengo tres tipos de respuestas. Reales y diferentes, en el caso son exponenciales, en el caso cuya respuestas son exponenciales. Reales iguales, en el caso cuya respuestas son exponenciales con el mismo valor, pero multiplicadas una nada más por una constante y la otra por una constante y por t. Y en el caso en que sean raíces conjugadas complejas, en ese caso me queda una exponencial multiplicada por una representación senoidal, ¿verdad? Solo tengo ese tres tipos de respuestas, muchachos. Y para saberlo, tengo que saber cuáles son los valores de las raíces del polinomio auxiliar formado de la ecuación diferencial de orden 2. Ahora, una vez que sabemos eso, podemos proceder a encontrar el tipo de respuesta. Por ejemplo, necesito las condiciones iniciales. Vamos a asumir que ya tenemos las condiciones iniciales. Que IL de 0 es igual a I sub 0 y que BC de 0 es igual a B sub 0. Si este circuito es un circuito RLC serie, ¿cómo sacarían ustedes las condiciones iniciales? Recuerden que necesitamos dos. Necesitamos la condición de la derivada del inductor en 0 más con respecto al tiempo y necesitamos la condición de derivada del voltaje del capacitor en 0 más
con respecto al tiempo. Y para eso, muchachos, depende exclusivamente de cada circuito, porque hay que trabajar cada circuito. ¿Cómo las encontrarían? ¿Alguna idea? Ajá, muchachos. ¿Alguna idea, muchachos? Bueno. Estos valores que tenemos aquí son para el instante t igual a 0. Una idea puede ser, por ejemplo, esta suma de voltajes que yo tengo aquí. En el instante t igual a 0, yo tengo que esa suma de voltajes es R por I de 0. Como el circuito está en serie, la corriente va a ser la misma para todos los elementos. Entonces, yo ya sé que I de 0 es la condición inicial del inductor en 0, que hace que vale I sub 0. Miren, más el voltaje del inductor, que vale L por la diferencial de I de 0 con respecto a T. Miren. Este valor no lo conozco, más el voltaje del capacitor en el instante 0 es la condición inicial, o sea, V sub 0. Conozco este, no conozco esta. Entonces puedo despejar del circuito. Y digo yo que la condición inicial del inductor en el instante 0 más de la derivada del inductor va a ser igual a menos R sobre L por I sub 0. Miren. Y L de 0 más 1 sobre L. Perdón, menos 1 sobre L V sub 0. ¿Están de acuerdo con eso? Una vez que yo tengo el valor de la derivada para 0 más, yo puedo encontrar el valor de la función de corriente. Porque fíjense, independientemente de cuál sea mi I de t, tengo tres casos. Tengo el caso A, en el cual I de t es igual a K1E a la G menos S1T más K2E a la menos S2T. Si este es el caso, ya tengo el valor de I de 0, que es este valor que está aquí, es I sub 0. Entonces yo diría que en el instante que el tiempo es igual a 0, o sea, I de 0, que es igual a mi condición inicial, I sub 0 es igual E a la 0, entonces aquí me quedaría K1 más E a la 0 acá, K2. ¿Conocería este? No conozco este ni conozco este. Pero conozco la derivada, miren, en el instante 0. Significa que yo puedo derivar esta función y les digo, bueno, la derivada de la corriente con respecto al tiempo es igual. ¿Cuál sería la derivada de esta, muchachos?
La derivada de K1E a la menos S1T. ¿Cuál es la derivada? Ajá. Muchachos. Entonces la derivada sería esa. Y si yo le evalúo para t igual 0, ya la tengo aquí, ¿ve? Que es un valor que ya voy a conocer. Entonces la evalúo para t igual 0. Que es igual a este valor que está acá, que va a ser otra constante. Y eso entonces tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Y ya con eso puedo resolver el problema. Por eso es que necesito encontrar por lo menos una de las derivadas evaluadas en cero. En este caso encontré la de la corriente porque el circuito está en serie. Bueno, muchachos, continuamos mañana. Me dejan muy preocupado porque nadie reaccionó, ¿verdad? Pero vamos a seguir avanzando. Nos vemos mañana entonces.